Buenas a todos y bienvenidos a El Junto. Estamos en el episodio 8 y vamos a hablar sobre el gobierno de los que saben. Este capítulo del libro Contra la democracia de Jason Brennan, en el que nos va a hablar pues básicamente sobre por qué la epistocracia podría ser un mejor modelo de gobierno, una mejor forma de gobierno que la democracia. Bien, durante los capítulos anteriores Jason Brennan nos ha hablado sobre los argumentos simbólicos a favor de la democracia y lo ha desmontado y demás. Ahora nos viene a decir, vale, ya sabemos que la democracia tiene estos problemas, pero esto no quiere decir que la epistocracia vaya a ser mejor, y nos va a intentar argumentar cómo la epistocracia sí puede ser mejor que la democracia. Y para ello se hace dos preguntas. La primera es, ¿qué clase de régimen sería el mejor en unas condiciones ideales? En unas condiciones donde la gente fuera plenamente competente para llevar a cabo sus tareas en sociedad, donde fuesen todos justos, etc. Y la segunda pregunta, ¿qué clase de régimen sería el mejor en unas condiciones realistas? O sea, teniendo en cuenta cómo es la gente, teniendo en cuenta los valores morales que tiene la gente y demás. Jason Brennan nos dice que la respuesta a estas dos preguntas no tiene por qué ser la misma, ya que la pregunta claramente no es la misma. Y no vamos a entrar a comparar regímenes ideales con regímenes reales, sino que tenemos que comparar ideal con ideal y real con real. Y también tener en cuenta las diferencias culturales que hacen que ciertas instituciones funcionen mejor en unos sitios que en otros. ¿Por qué la democracia funciona mejor en Dinamarca que en Venezuela, por ejemplo? Para todo esto vamos a volver a definir lo que es la epistocracia, y es que un sistema político epistocrático lo es en la medida en la que el poder político se distribuye en proporción al conocimiento o a la competencia de los ciudadanos, por una cuestión de justicia o como medida política. Ahí no entramos, pero se distribuye así. El poder no se distribuye de manera igualitaria entre los ciudadanos. La principal diferencia es que en la epistocracia la gente no tiene por defecto el mismo derecho a votar o a presentarse a unas elecciones. Bien, Cristiano, un teórico republicano de la democracia, nos dice que no podemos exigir tanto al votante medio, que tiene que haber un punto medio entre la democracia y la epistocracia, y cree que el ciudadano típico es competente para deliberar, aunque sea sobre los objetivos apropiados del gobierno. Es decir, no sobre los medios, no tendría que saber sobre ciencias sociales para hablar y deliberar sobre estos medios, pero sí sobre los objetivos. Entonces la solución de Cristiano es que los ciudadanos deben elegir los objetivos a alcanzar, y los legisladores tienen la tarea de implementar lo que los ciudadanos creen que es el objetivo a alcanzar. Ahora bien, aquí pasa algo, y es que un legislador puede tener una idea sobre el objetivo y otra idea completamente diferente sobre cómo alcanzar el objetivo, y que éstas sean discordantes y que no vayan de la mano. O sea, que para conseguir el mismo objetivo ellos vean dos caminos diferentes. Bien, el ejemplo que aquí se pone es que los ciudadanos imaginamos que eligen el partido político del pleno empleo. Y este partido político, para tener pleno empleo, hace X cosas, pero resulta que tras la legislatura el empleo se ha duplicado. Pues los ciudadanos verán esto, pero hará falta que sepan mucho de economía y ciencias sociales para que sepan si lo han hecho lo mejor posible dadas las circunstancias, porque ha caído una crisis económica mundial, porque ha habido una guerra o lo que sea, o si simplemente la han cagado. Entonces realmente los ciudadanos tienen que saber de ciencias sociales si quieren saber si el partido político al cargo ha hecho una mierda de gestión o simplemente le han tocado unas circunstancias que no eran buenas del todo. Y ahora vamos a hablar sobre una forma de epistocracia y por qué se debería llevar a cabo. Bien, Brennan nos dice que se necesita un carnet de conducir para circular. O sea, en la gran mayoría de países se necesita un carnet de conducir para poder circular con el coche. Una persona tiene que ganarse este derecho a conducir. El resto de personas debemos de saber que con la gente con la que estamos conduciendo, que va por la calle, es competente
y es capaz de conducir y no está poniendo en riesgo a otras personas. Entonces, todas las personas, independientemente de su condición, puedan ser blancas, negras, ricos, pobres, se enfrentan por igual a este examen y en caso de que lo aprueben, le dan el carnet de conducir. A diferencia que los conductores, los malos votantes no tienen un gran impacto, porque individualmente sabemos que no va a impactar en nuestra vida. Es la masa la que va a impactar en nuestra vida. Entonces, ¿por qué si hace falta que todos tengan carnet de conducir para poder conducir, por qué no hace falta que estas personas tengan una especie de carnet de votante, ya que también van a influir en nuestra vida? Pues esto es una democracia por sufragio restringido. Los ciudadanos deben demostrar un cierto nivel de conocimiento básico y después de eso, ganar el derecho al voto. Entonces, por defecto, nadie tiene ningún poder político sobre los demás. Los ciudadanos tienen amplias libertades civiles para expresar sus ideas políticas, publicar ideas, protestar, etcétera, pero necesitan aprobar el examen una vez para demostrar estos conocimientos básicos, al igual que se aprueba un carnet de conducir, como hemos dicho, o no se permite juzgar a un juez hasta que no demuestra que está preparado para ser juez. Este examen descartaría a los votantes que son ignorantes o están muy desinformados sobre las elecciones o que carecen de conocimiento básico sobre las ciencias sociales. Sabemos que es imposible diseñar un examen que evalúe de manera precisa todo el conocimiento necesario para una elección en particular, ya que esto va a variar de una elección a otra y del contexto del país y demás. Y lo que se considera relevante también puede ser discutible. El caso es que tenemos que fiarnos de gente con sus intereses y sus ideologías, que son los que van a hacer el examen. Y si fuese un examen tipo y todo el mundo supiese cuál es, pues simplemente la gente se empollaría el examen y conseguiría la calificación necesaria para aprobar. Dicho esto, en un régimen de sufragio restringido, los ciudadanos tienen un voto o no tienen ninguno, pero también puede ser un régimen de voto plural como el que propone John Stuart Mill. Aquí cada ciudadano tiene por defecto un voto, o si se quiere ninguno, pero puede ser un voto. Y al llevar a cabo determinadas acciones, como aprobar exámenes, demostrar competencia o conocimientos de otra manera, tener una carrera, etcétera, un ciudadano puede adquirir más votos hasta llegar a un número n. Por ejemplo, cada vez que termina unos estudios, recibe 5 votos. Tiene otros 5 votos por terminar el bachiller, otros 5 por terminar la universidad, etcétera. Y de esta forma puedes ir obteniendo votos según tu nivel de estudios. También podría hacerse por hijo o podría hacerse por cualquier otra cosa. Mucha gente criticaría esto porque crea una especie de reyes filosóficos con poder absoluto, pero ya sabemos que el poder de un voto no tiene apenas nada que hacer contra millones y millones de votos. Bien, una vez visto el sufragio por voto restringido y también el voto plural, vamos a ver el sorteo del derecho al voto, que esto es una teoría de López Guerra y básicamente consta de dos recursos. El primero sería un sorteo para quitar el derecho a la mayoría de la población a votar. Se hace un sorteo y se le quita el derecho a un montón de la población a votar. Y los que quedan no tienen derecho a voto automáticamente, sino que estos prevotantes entran en pequeños círculos para participar en procesos de construcción de competencia que están cuidadosamente diseñados para optimizar su conocimiento acerca de la alternativa en la urna. Esto quiere decir, nadie tiene derecho al voto, todos parten de igualdad de condiciones y es una vez que sortea y te cae la papeleta cuando puedes obtener tu derecho al voto participando en foros deliberativos, estudiando los programas de los partidos, etc. A favor de este sistema se puede decir que evita la objeción demográfica de la epistocracia, que es en la que vemos que ciertas zonas, por ejemplo en el norte de Estados Unidos, tendrían mucho más votos cuando se hace el sufragio por examen. Esto elimina la objeción demográfica, ya que trata a todos los votantes por igual y los mete a todos en el sorteo. Y luego, una vez pasado el examen, es cuando van a tener el derecho al voto. Bueno, Brennan cree que la competencia es difícil de obtener
y parece tener quizá mayor baremo de la competencia que López Guerra, pero bueno, esto es una diferencia entre autores. Y es que sabemos que la mayoría de estudiantes universitarios, tras un semestre y tras un año en la universidad, siguen sin ser capaces de entender la macroeconomía básica. Por imaginemos el conocimiento que puede ganar el votante medio en unas cuantas sesiones de deliberación o en unos simples folletos informativos o libros de estudio. Brea nos dice que si en algunos lugares el sorteo del derecho al voto funciona mejor que la democracia, debemos usar el sorteo del derecho al voto. Si en otros lugares la democracia funciona mejor, pues entonces debemos usar la democracia. Bien, tras ver estas tres formas de epistocracia, vamos a ver la que más me ha gustado a mí de las que propone Jason Brennan, y es el sufragio universal con veto epistocrático. Este es un sistema en el que tiene todas las instituciones de carácter político que cuenta ahora mismo en las democracias contemporáneas, y todo el mundo también tiene derecho al voto. Sufragio universal y sin ningún tipo de restricción. Todos tienen los mismos derechos para presentarse a un cargo y votar. Lo único de lo que se diferencia es que hay un consejo epistocrático. Es un cuerpo formalmente epistocrático al que pueden acceder cualquier miembro de la sociedad. Pero estos miembros tienen que pasar un riguroso examen, un examen de competencia y tal, donde tienen que demostrar un sólido conocimiento de economía, ciencias políticas, etc. Este consejo no puede hacer leyes, no puede legislar, no puede emitir decretos ni regulación. Solamente puede desbaratar las decisiones políticas de los políticos que legislan. Pero no pueden iniciar nuevas decisiones por sí mismos. Pueden solamente detener la acción política, pero no pueden iniciarla. Pueden decidir que el electorado escogió un presidente por pura paranoia y después vetar esa decisión, pero no puede deshacer una decisión democrática. O sea, puede deshacer una decisión democrática, pero no pueden ellos mismos hacer esta decisión porque a ellos no se les votaría. El sistema puede tener un solo consejo o puede tener muchos consejos en distintos niveles de gobierno o en distintos estados o comunidades autónomas, como se quiera llamar. El sistema podría tener un consejo con 1.000.000 de miembros o podría ser pequeño, pero que sus miembros fueran reclutados al azar entre los que han pasado los requerimientos de competencia. Podría tener muchas formas. El Consejo no puede obligar al electorado o a sus representantes a actuar de manera competente cuando elabora leyes y reglas. Con frecuencia la toma de decisiones apresuradas es una fuente de incompetencia. Eso parece estar claro. Por eso Madison quería retrasarlo el máximo tiempo posible. Y esto puede ser una buena forma de retrasarlo. A los epistócratas les preocupa que en el sistema de sufragio universal el votante medio esté mal informado y se demuestre irracional con respecto a la política. Por eso todos los votantes estarían supervisados por el Consejo Epistocrático, el cual puede votar rutinariamente a los peores candidatos o las peores decisiones que se tomen. Podría causar una paralización, pero también obligar al electorado a educarse y generar mejores candidatos. El voto popular y el sufragio restringido, digamos que, estas dos que hemos visto antes, el voto popular, donde todo el mundo vota, pero se tiene más o menos votos en función de lo que hayas hecho en tu vida, y el sufragio restringido, donde se limita el voto mediante un examen o mediante unas pruebas, son soluciones por adelantado que intentan hacer cumplir el principio de competencia restringiendo el derecho al voto. Y el veto epistocrático es una solución a posteriori. Puede vetar malas decisiones, pero también leyes, reglas y órdenes ejecutivas malas. Es probable que una democracia con consejo epistocrático sea más estable en el tiempo que una epistocracia completa, pero si la pérdida del derecho al voto es percibida como injusta, puede convertirse en una razón para la escalada de conflictos en tiempos difíciles. En definitiva, la epistocracia con sufragio restringido no da derecho al voto a todo el mundo, y el sufragio universal con veto epistocrático sí da derecho a voto a todo el mundo, pero pone un control a su poder. Hay que decir que el sufragio con veto epistocrático podría no ser técnicamente una forma de epistocracia, ya que no es menos democrático que una revisión judicial. Un juez revisa algo, puede revisar una sentencia o simplemente el Tribunal Constitucional decir que algo no es constitucional, y esto puede llevar a que esa ley, echar abajo esa ley. Entonces, esto es básicamente como una resolución
judicial. Si estamos a favor de los contrapoderes en el Estado y de que haya resoluciones judiciales, pues es normal que también podamos estar a favor del veto epistocrático, ya que no es más que eso. Tenemos un ejemplo claro en España hace poco, como hemos visto que el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el estado de alarma. Entonces, pues lo declarado inconstitucional no ha habido consecuencias directas, pero sabemos que en caso de ser una ley vigente, esa ley habría sido tumbada por el mismo Tribunal Constitucional y no habría seguido su curso, podríamos decir. La mayoría creemos que esto está bien y que el Estado tiene que tener contrapoderes, o sea que el veto epistocrático es completamente compatible con eso. Realmente el poder que tienen ahora mismo los jueces es similar a un sistema de sufragio universal con veto epistocrático. Y al final una cosa es tan compatible como la otra en caso de que estemos de acuerdo con la primera. También habla Jason Brennan aquí del gobierno por oráculo simulado, y es que nos dice que nos tenemos que imaginar un oráculo que tenga todas las soluciones y sea siempre mejor que nosotros colectivamente. Entonces, al imaginar este oráculo, obviamente no se puede hacer en la vida real, pero bueno, al imaginar este oráculo tendría muchísimo conocimiento y en la gran mayoría de ocasiones no cometería tantos errores como cometeríamos los votantes. Entonces lo mejor para nosotros sería dejar las dejar las decisiones en manos de este oráculo en vez de en las nuestras, aunque pensemos que somos súper competentes. Y si queremos hacerlo todos nosotros mismos, pues tendremos que admitir que hay más posibilidad de equivocarnos que dejándolo en manos del oráculo. No disponemos de oráculo en el mundo real, pero dice Jason Brennan que podríamos simularlo. Y sabiendo que el votante es ignorante y decisiones que requieren conocimiento profundo sobre ciencias sociales y demás, podríamos celebrar un referéndum sobre esa cuestión utilizando el método de la preferencia informada. Permitimos a todos los ciudadanos votar para expresar sus preferencias políticas y vamos recogiendo su información demográfica a medida que votan. Pero también recogemos un examen de su conocimiento político objetivo, historia básica, ciencias sociales, etc. Estos datos se hacen públicos y a partir de aquí podemos simular un pequeño oráculo y qué harían los votantes si estuvieran bien informados. Podemos usar lo mismo en vez de para referéndum, para la elección a los candidatos. Bien, ya sabemos que una epistocracia intenta distribuir el poder de acuerdo al conocimiento real. Sabemos que hay personas más competentes que otras. Albert Einstein entendía mejor la física que una persona media, o un fontanero entiende mejor la fontanería que cualquier persona que no sea fontanera. Muchos demócratas están de acuerdo con esto. Eliminar los asuntos de control democrático y dárselo a expertos llevaría a mejores decisiones políticas y más justicia y prosperidad. Lo tenemos claro. Incluso algunos republicanos ultrademócratas piensan esto y piensan que quizá si gestionásemos mejor las decisiones y fuesen un poco más epistocráticas, pues sería mejor. Pero claro, aquí hay un problema y es que la gente no se pone de acuerdo de quién sabe más que los demás o qué hace falta saber más. Alguien que sepa de historia tiene más derecho a voto que alguien que sepa de ciencias sociales, o alguien que sepa de ciencias sociales más que alguien que sepa de economía. Bien, pues habría controversia en qué es lo mejor para gobernar, pero el hecho de que algo sea controvertido no significa que no tenga un fondo de verdad. Vale, el problema es que vamos a tener la tarea de decidir quién es competente. Y, por ejemplo, el Partido Demócrata tendría un claro incentivo a que el examen fuese fácil para que pudiesen entrar la mayor cantidad de sus votantes posible. Pero el Partido Republicano intentaría que el examen fuese lo más difícil posible, ya que sabe que sus votantes están bastante mejor informados que los del Partido Demócrata por regla general. Entonces, estos procedimientos también se abusarían en caso de que hubiese una epistocracia, ya que cada uno de los partidos tendrían sus incentivos perversos para este examen. Hay que decir que este examen, obviamente, habrá mucha gente que nos diga es que en la era de la segregación racial los gobiernos privan a los negros del derecho al voto porque les exigía exámenes de alfabetización que eran prácticamente imposibles.
diciendo que tenía una finalidad epistocrática, cuando en realidad solo tenía una finalidad racista. Que esto se haya hecho en el pasado y que haya cosas que se hayan hecho, o sea, este veto epistocrático, digamos, se hizo en el pasado por finalidad racista, no quiere decir que todos los vetos epistocráticos tengan una finalidad racista. Estaban diseñados para que fueran imposibles de aprobar, pero no quiere decir que los que se hagan ahora van a estar diseñados de esta forma, ni van a estar diseñados para eliminar a los negros de la epistocracia. Que en un momento de la historia se usaran de forma maligna no quiere decir que sean inherentemente malos. Jason Brennan aquí pasa a decirnos que que no todas las democracias son incompetentes, ni que todas las acciones de gobiernos democráticos son también incompetentes, y que los votantes quizás serían más competentes eligiendo qué es la competencia que votando por el candidato que crean que es más competente. Es decir, los votantes están más de acuerdo en qué es la competencia y en qué tiene que saber alguien que es competente, pero no están de acuerdo en quién es el competente. Es decir, para que todo esto quede claro, a los ciudadanos les resulta más fácil articular una idea sobre qué es la competencia política que identificar y votar a los candidatos competentes. Algo parecido pasa en el amor, cuando todos somos capaces de articular qué sería una buena pareja y qué queremos en una buena pareja, pero sin embargo no somos capaces de elegir una buena pareja y no nos lo aplicamos nosotros mismos. También pasa que en la elección influyen muchas cosas como el tiempo. Es que tendrá que haber el tiempo, porque el político no tiene culpa del tiempo, pero subjetivamente creemos que sí, y creemos que todo el que está ahí tiene parte de culpa. Igual que en España en los últimos años se le ha echado la culpa al presidente, a Pedro Sánchez, o al gobierno en general, de la inflación en España, cuando sabemos que la inflación no la causa Pedro Sánchez, sino que es causada por políticas monetarias expansivas del Banco Central. O sea que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Sin embargo, sí que achacamos una cosa a la otra. Y seguimos criticando a Pedro Sánchez por la subida de la inflación. Vale. ¿Cómo funcionaría este gobierno que propone Jason Brennan? Pues básicamente los votantes votan qué es la competencia y qué se debe examinar. Y una vez que se ha votado eso, se pasa un examen con lo que los votantes consideran competente para poder votar o incluso para poder gobernar. Habría muchas más formas de escoger cuál sería la definición de competencia política, desde un referéndum público hasta lo que sea, pero bueno, esta es la que se comenta en el libro. Ahora vamos a hablar sobre dos objeciones que son bastante buenas. La segunda mejor que la primera, pero son bastante acertadas. La primera sería la objeción demográfica. Ya hemos dicho que el conocimiento político no se distribuye equitativamente. Entonces, que todo el mundo pase un examen haría que los votantes de ciertos estados, comunidades autónomas más formadas, esos votantes tendrían el control sobre otros porque aprobarían el examen más que los otros. Bien, sabemos que esto no es del todo cierto, ya que presupone que esos votantes siempre van a votar a favor de sus intereses. Y en el capítulo 2 ya vimos que los votantes suelen votar más a favor de un interés supuestamente nacional, algo así, que a favor de sus intereses como tal. Entonces, este argumento se desmonta por sí solo. En segundo lugar, los ciudadanos desfavorecidos sí que votan de manera que promuevan sus intereses, pero esto también es falso, ya que no tienen suficiente conocimiento de ciencias sociales como para saber qué política o qué medidas pueden favorecer sus intereses. Igual que una persona que cobre el salario mínimo vota por subir el salario mínimo, cuando lo que en realidad no sabe es que probablemente se quede fuera del mercado laboral en caso de que el salario mínimo suba. O sea que en realidad está votando en contra de sus intereses. Otra objeción es que podría ser que los que aprueben el examen sería desproporcionadamente blancos, de clase media alta, educados y con empleo. No es que el examen sea racista o sexista, sino que es que esa población tiende a saber más. Entonces hay una injusticia subyacente, pero no es el sistema injusto o el examen en sí.
Y la última objeción en contra de la epistocracia, y es una objeción que me ha encantado, sería la de Burke. Y Burke nos dice que hay muchas instituciones y prácticas que nos parecen injustas o que nos parece que no funcionan, etcétera, pero que cuando se reflexiona filosóficamente sobre ellas resultan tener una finalidad muy útil. Y nosotros todos ignoramos esa finalidad hasta que no hemos destruido la institución. Una vez que destruimos la institución y vemos las consecuencias que tiene, eso hace que nos planteemos de verdad si esa institución no era mejor que lo que acabamos de poner. Entonces el conservadurismo burkeano nos dice que debemos ser extremadamente cautelosos cuando hacemos cambios en las instituciones existentes, ya que la sociedad es muy compleja y nuestros intentos de arreglar las cosas con frecuencia tienen consecuencias inesperadas y nocivas. Experimentar con nuevas formas de gobierno es peligroso, ya que el sistema se ha adaptado durante años hasta llegar a lo actual, y destruir lo actual porque nos parece injusto puede tener consecuencias nefastas. Bien, está claro que a final de 1793 una persona razonable podía llegar a la conclusión de que sustituir monarquía por república democrática sería una mala idea, ya que era un caos, pero tras 200 años podemos decir que la mayoría de democracias son superiores a las monarquías previas. Pues bien, el mismo argumento puede usarse para la epistocracia. A Burke le preocupaba rehacer la sociedad de arriba abajo de golpe, pero también estaba a favor de pequeños experimentos. En el caso de Estados Unidos, pues podríamos comenzar a probar la epistocracia solamente en un estado, y a ser posible un estado no corrupto, y de esta forma podríamos ir de estado a estado probando a ver cómo funciona, haciendo pequeños experimentos controlados para saber si realmente la epistocracia es mejor que la democracia. Aquí termina el episodio de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en el 9º episodio, que ya es el final del libro. Un saludo.